y ustedes vuelven a abrirlo ahí con la tranquilidad del caso. Bueno, es un tema que creo en algún momento lo habíamos tocado hace pues ya varios meses atrás, incluso me atrevo a decir que algunos años atrás, pero es un tema que sigue siendo importante y que se va tornando más importante conforme los años van pasando, porque se ha visto una relación directa entre las personas longevas y este término de resiliencia. Hace poco terminé de leer este libro que de verdad el objetivo de la charla de hoy es que ustedes queden, como dicen, picados, ¿verdad? Y puedan conseguir este libro que está en Kindle, es súper barato y muy, muy rico, esa es la palabra, en cada una de sus palabras y en cada una de sus oraciones. Lo escribe el doctor Boris Cyrulnik, que es el doctor, ¿verdad? Que es padre de la resiliencia, uno de los padres de la resiliencia. Pero vamos a darles el contexto un poquito para que sepan de qué va el libro, ¿verdad? Y lo que vamos a tocar hoy del proceso de resiliencia. Sálvate, la vida te espera, así es el nombre del libro. Es un relato autobiográfico del doctor Boris Cyrulnik, quien reconstruye, dice el prólogo, su pasado, con sus abismos, sus sufrimientos, sus recuerdos engañosos, sus dudas y sus zonas sombrías. A través de este libro se toma a sí mismo como un objeto de estudio, intentando discernir entre lo verdadero y lo falso, y así va acorralando sus recuerdos. Algunos reales, otros son enriquecidos inconscientemente para dar coherencia a lo que podría resultar impensable, ¿verdad? Y así poder empezar luego del sufrimiento a poder vivir plenamente. La Organización Mundial de la Salud tira un dato que es interesante y dice que más o menos un 60% de la población va a tener que pasar entre entre 2 y 3 eventos que se podrían catalogar como hechos psíquicos fuertes o traumas a lo largo de su vida, ¿verdad? Entonces no es un tema que nos es ajeno, sino es un tema que, como les digo, está con nosotros. Para seguir con el contexto, quiero darles algunas notas de quién era el doctor Boris Cyrulnik, ¿verdad? Él es un francés, bueno, nació en Burdeos, en Francia, el 26 de julio de 1937, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente vive, ¿verdad? Mucha gente me pregunta, ¿está vivo? Sí, sí, está vivo y todavía es profesor de la Universidad de Toulouse, ¿verdad? Sí, fue hijo de padres judíos, ucranianos y polacos, ¿verdad? Su papá fue alistado en el ejército francés, estaba en la reserva en ese momento y cuando empezó el conflicto lo llamaron, ¿verdad? Él resulta herido, se lo llevan para un hospital donde, él estando muy chiquito, logra ir a verlo, pero a los días es arrestado y se lo llevan desde el hospital, la propia policía francesa, a un campo de concentración, bueno, a Auschwitz, ¿verdad? Nazi, y ahí, como dice el libro, lo que él entiende hasta un momento es que también su papá desaparece. Su mamá también fue detenida, ¿verdad? Y enviada a Auschwitz. Y un día antes de la detención de su mamá, que ya se veía venir, ¿verdad? Que iba a ser detenida, logra llevar al doctor Boris, digamos a su hijo, ¿verdad? En ese momento a la asistencia pública. La asistencia pública era como un orfanato, ¿verdad? Donde se ponían los chiquitos. Ahí llega él exactamente con menos de 6 años, ¿verdad? Ya él hablaba, ¿verdad? Pero una vez que está ahí en esa asistencia pública, pasa un año, ¿verdad? ¿Y quién lo rescata de esa asistencia pública de ese orfanato? Era la que en su momento fue su maestra, que se llamaba Margot. Y es lo que nos indica aquí en el libro. Dice, debí permanecer un año en la asistencia, es decir, en el orfanato. No lo sé, no lo recuerda con bien. No guardo ningún recuerdo, dice.
Mi memoria retorna exactamente el día en que Margot, o sea, su profesora, vino a buscarme. Con la familia de Margot, mi memoria cobró vida. Y esto es un dato interesante, ¿verdad? Porque cuando su mamá, él recuerda cuando su mamá lo lleva al orfanato, ¿verdad? Pero dice él que cree, ¿verdad? Obviamente después a lo largo del libro nos va demostrando con lo que él va recopilando, que sí se demuestra que él estuvo un año, ¿verdad? Pero que de ese año no guarda ningún recuerdo, o sea, no guarda ninguna memoria. Aquí está una imagen del doctor, ¿verdad? Ese es el doctor chiquitito, ¿verdad? Y ese es el doctor actualmente, ¿verdad? Como les digo, mi objetivo el día de hoy es dejarles brincando ahí la bola para que no dejen de buscarlo, ¿verdad? Y puedan también pues tener con esta guía que vamos a dar la capacidad de poder disfrutar cada una de sus, ¿verdad?, renglones. Con 6 años y medio, ¿verdad? Fue detenido por la Gestapo en Burdeos, ¿verdad? Fue detenido ya en la casa de Margot, es decir, de la que era su profesora, ¿verdad? Dice, una noche fui arrestado en una redada por unos hombres armados que rodeaban mi cama. Venían a buscarme para matarme. Y esto es muy interesante porque de hecho cuando él empieza el libro dice que ha nacido 2 veces, ¿verdad? Y es súper bonito escucharlo, ¿verdad? Dice, la primera vez en 1937, ¿verdad? Cuando él nace, de la cual él no tiene, ¿verdad?, memoria. Pero él dice que la segunda vez en el que él nació, ¿verdad?, fue cuando logra, ¿verdad?, entender que en ese momento él había escapado de la muerte. Y fue cuando escuchó decir, ¿verdad?, si le dejan vivir, no le diremos que es judío. Yo no sabía en qué consistía ser judío, dice, pero me acababa de enterar de que bastaba no decirlo para que te permitieran vivir. Es decir, a partir de ese momento, el no conocer y el no pronunciar la palabra judío, bastaba, él sabía, para que le dejaran continuar. En esa redada que hace la Gestapo, ¿verdad? Él logra escapar, ¿verdad? Y logra escapar, y en el libro lo van ustedes a leer, no es que no quiero hacerles mucho spoiler, pero en el libro lo van a leer, logra escapar, dice él, bajo condiciones surrealistas. ¿Por qué bajo condiciones surrealistas? Porque él logra llegar a la sinagoga y cuando está en la sinagoga, estaban rejuntando un grupo de niños a través de unas latas de leche condensada. Y el chiquillo era tan vivo, ¿verdad?, que vio amontonado un poco de chiquillos. Y él, ¿verdad?, recuerden que ya hacía más de un año, ¿verdad?, más de un año, había sido pues depositado en un orfanato, había estado con este hogar de acogida. El chiquillo buscó cómo escapar de ese, digamos, tumulto que había de chiquillos, ¿verdad? Y en ese, ¿verdad?, tratar de escapar, de subir por las escaleras y todo, encontró una enfermera que le hizo unas señas y le enseñó que el carro que él imaginaba era la Cruz Roja, y de hecho así, ahora lo vamos a ver, le hizo señales para que se metiera dentro del carro de la Cruz Roja y se acomodara debajo del cuerpo de una mujer moribunda, ¿verdad? Eso es lo que él recuerda en ese momento, ¿verdad? Nada más les estoy dando unas pinceladas para que después podamos verlo. Liberado, ¿verdad? Es decir, una vez que ya pasa la guerra, ¿verdad?, y logran esconderlo muchísimas personas diciendo que él no era judío, ¿verdad?, trata de contar lo que había tenido que vivir, ¿verdad?, a lo largo de todos esos años durante la guerra. Y mucha gente, en lugar de creerle las historias, ¿verdad?, porque parecían sacadas de una película, y así las van a poder ustedes también leer, se reían. La gente creía que lo que estaba contando era como un chiste, ¿verdad? A pesar de todo lo que pasó, ¿verdad? Y que no aprendió a leer hasta ya entrado en sus años en la escuela, ¿verdad? Se convirtió en doctor en medicina. Él es neurólogo, neuropsiquiatra y psicoanalista por la Universidad de París. Autor de más de 20 libros para nosotros, ¿verdad? Y más de 18 para gente que está en la cama de la medicina. Se le conoce como uno de los padres de la resiliencia. Esto es una frase que está ahí, ¿verdad?, en el libro, y me pareció tan interesante y tan bonita para que reflexionemos sobre ella.
Si no hay sucesos, no hay historia. ¿Ok? No hay identidad. Yo sé quién soy porque sé de lo que soy capaz ante la adversidad. Es decir, si tenemos una vida plana, que prácticamente solo el 40% de la población mundial la puede tener, o menos, ¿verdad? Difícilmente vamos a aprender quiénes somos verdaderamente o de lo que somos capaces. Entonces, quería arrancar con esta frase justamente para entrar en el concepto de la resiliencia que da el doctor. La resiliencia, dice, es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, de transformar el dolor en fuerza motora y salir fortalecido de ellas, o sea, de ese dolor, de ese sufrimiento, hacia un nuevo crecimiento. Ojo, qué importante, porque la característica de la resiliencia no solamente es que yo le hago frente a la adversidad, sino que hay una transformación de ese dolor. Y esa transformación del dolor es lo que me lleva a mí a crecer. Y Mariela lo ilustra ahí muy bonito. Es como ese árbol, ¿verdad?, que rompe, pero siendo una semilla se convierte en un arbolito. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. La resiliencia entonces es un proceso, ¿verdad? Y es un proceso que tiene un montón de determinantes, ¿verdad? No podríamos decir que es que hay gente que nace resiliente, porque también lo he escuchado en muchas, ¿verdad?, charlas y no es así. No es que una persona diga, no, es que mire, es que él es un gran productor de serotonina y a nivel biológico él problemas químicos no tiene, no. Es un proceso biológico, sí, tiene algo de genética, por supuesto, pero también tiene muchísimo de afectivo. Y por supuesto el entorno sociocultural donde nosotros nos vayamos a desarrollar. No tiene que ver absolutamente nada con el catálogo de cualidades personales. ¿Qué quiere decir? Que uno dice, no, es que esa persona es súper positiva y esa persona, ¿verdad?, siempre le ve el lado bueno de la vida y no, o esta persona tiene un montón de recursos, cosa que yo no tengo, o esta persona como no tiene recursos, entonces es más resiliente. No, no tiene que ver nada con las cualidades personales, sino que tiene que ver con esa capacidad, como les decía, con ese proceso de transformar lo que a mí me sucede en una necesidad de comprensión. Y esto es súper importante, porque tarde o temprano nosotros vamos a tener que comprendernos, ¿verdad? Y si yo logro comprenderme, transformo mi herida, porque si no me comprendo, simplemente voy a ser un prisionero de mi pasado. Estos determinantes que les decía que son de tipo biológico, que son de tipo afectivo y que son de tipo sociocultural, se los puse aquí para que ustedes vean cuando lean el libro cómo es que se produce ese proceso de resiliencia y puedan identificar esas etapas que se van dando en ese proceso y en ellas encontrar cuáles personas podrían resultar o les podría resultar un poco más sencillo ese proceso de resiliencia, pero cuáles otras verdaderamente son más vulnerables a permanecer dentro de ese trauma o dentro de ese hecho psíquico que catalogamos como fuerte. Entonces, antes del trauma, se produce, el doctor habla de mecanismos, ¿verdad? Un mecanismo de defensa y protección. Y él los divide en dos partes, ¿verdad? El apego seguro, que él dice que es antes de hablar, ¿verdad?, que podríamos definir el apego como esa capacidad de seguridad y de afecto que me brinda en primera mano, pues mi mamá, y si no, pues la persona cuidadora más cercana a mí. Aquellas personas donde ese afecto o ese apego haya sido de tipo seguro, ese afecto va a estimular el cerebro y estimula el cerebro de manera que es un mecanismo de protección súper valioso ante eventos psíquicos fuertes y ante traumas. ¿Qué quiero decir con esto? Si durante los primeros años de mi infancia, no voy a entrar, digamos,
previo, digamos, al nacimiento. Si durante los primeritos años de mi infancia, dice aquí antes de aprender a hablar, ¿verdad? Incluso, yo percibo en casa un afecto de seguridad y de afecto, impregna en mí una semilla de confianza. Ese tipo de apego no es que va a obviar el sufrimiento, y no es que va a obviar el dolor, y no es que va a obviar el no tener, digamos, ese dolor, pero sí va a brindarle al niño, ¿verdad? O a la persona en su adultez temprana o en su adultez ya mayor, la confianza en sí mismos para saber que van a tener la capacidad de pedir ayuda. Estas frases que pongo aquí son súper importantes. Pueden sufrir, pero no pierde la esperanza, porque van a pedir en algún momento de ese proceso ayuda o van a poder hablar. Entonces, vean la importancia de ese afecto seguro que me dio mi mamá o que me dio mi cuidador más cercano, mi papá, ¿verdad? O dígase la abuelita o la tía, ¿verdad? O sea, ahí está sembrando ya para ese proceso de resiliencia. La otra determinante o el mecanismo que habla el doctor es la capacidad de mentalización. Ustedes van a decir, ah, sí, claro, yo la tengo, ¿verdad? Porque incluso uno se va identificando, ¿verdad? Y es el trabajo que hacemos nosotros en nuestro mundo interno. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo dentro de mi cabeza, ¿verdad? Voy creando un mundo que responde a la percepción de mi entorno. Es decir, yo mismo me voy contando la historia. Y esto es súper interesante en el libro, ¿verdad? Porque cuando él se cuenta la historia, ¿verdad? Bueno, primero él dice que él no sabía qué significaba ser judío, que en ningún momento, él nada más sabía que le decían, él no es judío, ¿verdad? Y él podía, digamos, escapar, pero que ese no ser judío también le ocasionó, pues ciertos dolores también, porque era excluido por ciertos niños, excluidos por cierta gente de su mismo barrio, ¿verdad? Cuando se enteraban realmente que era ser judío, ¿verdad? Pero él en su mundo creaba toda una historia para protegerse. También es un mecanismo de defensa, como les digo, que tiene el cerebro, ¿verdad? Sobre lo que está sucediendo. Es decir, cuenta a nivel interno una historia donde verbaliza los sentimientos para dar de alguna manera un significado interno a la imagen y a las palabras. Es decir, la narrativa que yo me cuento mantiene una relación directa con ese apego que vimos primero de mamá e hijo o papá e hijo, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de mentalización es esa narrativa que yo me cuento, ¿verdad? Y que es un mecanismo también de defensa. Y también es lo que me prepara a mí para poder tener capacidad para entrarle de lleno a ese proceso de resiliencia. Y aquí en esta primera secuencia hay varios párrafos de ese libro que hacen referencia al mismo, ¿verdad? Cuando ustedes lo lean lo van a notar. Dice, conservo recuerdos muy nítidos de mi vida familiar antes de la guerra. Empezaba apenas la aventura de la palabra, dice él, puesto que tenía 2 años. Y sin embargo, todavía guardo recuerdo de 1000 imágenes que todavía hoy estructuran mi representación antes de la guerra. Hace poco me enteré de que mi mamá me llevó a la asistencia pública la víspera de su detención, el 18 de julio del 42. Ojo a esta capacidad de mentalización. Jamás pensé que me hubiera abandonado. Me llevó ahí para salvarme. 40 años de silencio. Ojo, que eso no significa 40 años sin relatos íntimos. Yo me contaba a mí mismo una y otra vez mi historia, pero no la contaba a los demás. Vean qué interesante, ¿verdad? Porque no solamente en esos párrafos se desvela que él mantenía un apego seguro con su mamá, ¿verdad? Porque cuando su mamá llega y lo deja en el orfanato, ¿verdad? O sea, él, sin que la mamá le dijera nada, él en su historia, en su capacidad de mentalización, sabía que su mamá lo había dejado ahí para salvarlo, ¿verdad? Y todo lo que sucede, ¿verdad? En los múltiples hogares de acogida en el que está y en los múltiples orfanatos, ¿verdad? Que fueron más de 10, él se cuenta y dice, así mismo voy contándome la historia, o sea, no la cuenta a los demás, pero él mismo
¿verdad? A nivel interno, va contando su historia, ¿verdad? El encadenamiento de acontecimientos y de esos fragmentos de memoria es lo que va dando coherencia a la representación del pasado, porque nuestras neuronas trabajan como una red neuronal interconectada. Ojo aquí, cuando yo hablo de memoria, no hablo de un retorno al pasado, no es el retorno al pasado. La memoria que nosotros sostenemos es la representación que esas imágenes y esos fragmentos de memoria le van a dar a mi pasado. O sea, la representación que yo he hecho a nivel neuronal, donde inciden una cantidad enormes, ¿verdad?, de redes neuronales. Entonces, no es el retorno al pasado, sino es la representación de ese pasado que yo hago, ¿verdad? Que eso es muy diferente, ¿verdad? Por eso Gabriel García Márquez decía, la vida no es como es, sino como yo recuerdo, ¿verdad?, que me la contaron. Entonces, ahí es donde viene el tema. Entonces, ese dato es importante. La segunda secuencia de este proceso de resiliencia es durante el trauma. Es decir, viene la guerra, a él se le arriman a la cama, esos encapuchados, de hecho los describe perfectamente, tenían anteojos oscuros, dice un abrigo de gabán con cuello alto y hace una descripción perfecta, ¿verdad? En ese momento es donde yo estoy en el trauma, donde estoy en ese hecho psíquico, ¿verdad? Que me sacude a mí, que me mueve, ¿verdad? Que me hiere, de alguna manera me fractura, ¿verdad? Por ponerlo en términos físicos. Ahí es donde empieza el conflicto, ahí es donde está la herida, ¿verdad? Ojo a esto, cuanto más cercano a uno sea el causante del trauma, ¿verdad? O de la herida, más daño se infringe. Porque además del daño sufrido, también se es traicionado por la persona de la que yo esperaba protección, ¿verdad? Todo ese es el tema que tenemos con el caso de los niños que son abusados sexualmente. Ojo el mecanismo que yo tengo aquí es la resistencia. Esto es lo que va a venir dentro de este proceso de resiliencia. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a resistir y entonces voy a negar. Eso es lo que se va a presentar. Entonces, la negación, ¿verdad?, forma parte de este proceso de resiliencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo en un principio voy a decir, no, mire, realmente esto nos pasó, esto no se dio. O si me preguntan, voy a tergiversar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mecanismo que tiene el cerebro es negar, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que busca el cerebro? Proteger. Entonces, lo que se busca es que la persona, digamos, con esa negación, se defiende, diga, mire, yo no, o sea, esto no pasó, no existe, ¿verdad? Entonces, en principio, y también me gusta explicarlo así, es como cuando usted se quiebra una pierna, ¿verdad? Y quieren que con la pierna quebrada la persona empiece a caminar y diga, muévase. No, con esa pierna fracturada, lo primero que hay que hacer es levantar esa pierna y enyesarla. Y puede pasar mucho tiempo que el paciente diga, no, mire, estoy enyesado, no me puedo mover. Eso es lo que pasa con la negación. Si bien en primera instancia no permite afrontar el problema, porque en un principio, ¿verdad?, como les digo, la negación es necesaria porque protege. Si yo ese yeso que tengo en esa pierna lo sostengo por 40, 45 años, ese yeso va a obstaculizar que yo me ponga de pie nuevo y empiece a caminar. Y es lo mismo que sucede con la resiliencia. Si esa negación se sostiene a lo largo del tiempo, va a obstaculizar la resiliencia. ¿Por qué? Porque simplemente yo no puedo afrontar el trauma o el hecho psíquico fuerte que he tenido. Quiere decir que si yo me callo, le voy a dar más fuerzas, entonces voy a reforzar eso. ¿Y a dónde se va a ver manifestado? Eso podría ser tema de otra charla. Lo voy a ver manifestado a nivel emocional, lo voy a ver manifestado a nivel somático, ¿verdad? Y ahí, y a nivel conductual, y ahí es donde va a estar representado, ¿verdad? Entonces, muchas veces la gente le dice a usted, bueno, es que el trauma es la memoria. No, el trauma se representa, ¿verdad?,
a nivel emocional, a nivel conductual y se representa a nivel somático, ¿verdad? Y eso dice el doctor, durante la guerra tenía la muerte tan cerca que me sentía aletargado, anestesiado. Esa es la palabra. Guardar silencio en los años de guerra me había salvado la vida. La indiferencia me había protegido. Como no tenía nadie por quien vivir, no temía la muerte. La muerte no era importante para mí. Entonces, él muestra también que en su proceso de resiliencia, él tuvo un momento enorme o grandes, por muchos años, ¿verdad? Donde él negó realmente lo que había pasado. ¿No? Y el nacimiento justamente de la resiliencia se produce, ¿verdad? Después del trauma. Después de que se produce esa herida, después de que yo he pasado por esa negación, ¿verdad? Y lo primero que necesita la persona es apoyo, ¿verdad? Y esto lo quiero poner en mayúscula, ¿verdad? Si bien él en su libro relata que en más de una ocasión él trató de conversar, ¿se acuerda que yo les dije que el proceso de resiliencia es un proceso con determinante sociocultural también? La sociedad en la que él vivía en ese momento, y de hecho creo que lo puse en un párrafo anterior, no le creía a él cuando él contaba las historias. Les parecía tan de ficción, por decirlo de alguna manera, que no creían que lo que él estaba contando fuera real. Entonces, ese determinante sociocultural no le brindó el apoyo que él necesitaba en ese momento de tratar de buscar representar verbalmente lo que había sucedido. En cambio, si la persona recibe el apoyo, la seguridad vuelve, ¿verdad? Y aquí es donde lo vamos a ver súper bonito también en el libro. Y es acá cuando he hecho yo un paso para atrás y puedo reinterpretar, procesar lo que me ha sucedido. Trato de identificarlo con palabras, por eso les digo la representación verbal e imágenes de mi pasado, creando con ellas una narrativa que podré contarle a alguien de mi confianza que quiera comprenderme. Y ahorita me devuelvo a esta filmina. Pero ojo aquí, que podré contarle a alguien de mi confianza. Vean qué lindo, ¿verdad? Y él lo pone así, ¿verdad? En su libro. Cuando uno estudia ese proceso de resiliencia, se da cuenta que hay tutores que son explícitos en esa ayuda. Pero nosotros también vamos a tener montones de tutores implícitos en la vida. Esos tutores explícitos puede ser que esa ayuda venga de un psicólogo, ¿verdad? De trabajador social, de un educador que tenga por oficio, digamos, el ayudar. Pero muchas veces, ojo, y aquí quiero que quede claro, esto no va a funcionar. Porque verdaderamente lo que va a funcionar en un proceso de resiliencia es el verdadero vínculo de confianza que se genere entre la persona que está tratando de comprender lo que sucedió y la persona que está escuchando y apoyando. Y en el libro vamos a poder ver cómo él encuentra a lo largo de su vida una serie de tutores que él ha llamado implícitos. Vean qué interesante. Es cuando la persona dice, yo no sé por qué, pero esa persona, cuando está aquí conmigo, yo me siento más tranquilo y me siento menos angustiado. Y eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios, y de hecho el doctor los llevó a cabo en las favelas de Brasil, donde se llevaban psicólogos, trabajadores sociales, educadores, ¿verdad? Gente que tenía el conocimiento y el expertise, ¿verdad? Para poder abordar todo el trauma que tenían esos niños de favela. Pero ¿qué notaron? Que cuando ellos llevaban futbolistas, por ejemplo, o llevaban gente artista o gente de teatro, los niños en ese momento se identificaban mucho mejor con esos tutores implícitos que con los explícitos. Es decir, les era más sencillo vincularse, por ejemplo, a una persona que llegaba a hacer ahí un show de tambores
O a un futbolista que se ponía ahí con la bola, que por ejemplo ahí mismo con la psicóloga. Ojo a esto, perdón, Estaba con el doctor. perdón, que no sé quién me habló. Con el doctor, me dice que usted ocupaba saber la fecha de su cirugía. Y el Espero, reemplazo de cadera fue el 29 de julio del 2021. ¿quién será? Yo le ofrezco un Ah, espacio de ya la sé mañana católica, me avisa si le sirve, por favor. Gracias. de quién será el mensaje. Bueno, no sé de quién será el mensaje. Bueno, ese proceso, ¿verdad? Donde está ese apoyo es un esfuerzo, ¿verdad? Es un esfuerzo enorme y va a ser un trabajo duro. No va a ser un trabajo sencillo, ¿verdad? Por eso, muchas veces en estos temas de psicología, se habla de muchas sombras, ¿verdad? Hay muchas luces, pero también muchas sombras. Salir a estos espacios no es tarea fácil y mucha gente decide no salir, ¿verdad? Pero también yo me siento en la obligación de traerles estos conceptos porque yo quiero también que ustedes puedan conocerlos para que puedan ser personas muy, muy longevas, ¿verdad? Y si queda todavía algo por ahí, que tengan la confianza en que pueden salir adelante, puede generarse ese nuevo crecimiento. Le preguntaron algo muy bonito al doctor y le preguntaron, mire, la resiliencia tiene un momento determinado donde ya uno no puede ser resiliente. Y le dijo el doctor, sí, después de los 120 años ya no está permitido la resiliencia. Ok, entonces, el punto es que todos, ¿verdad? Estamos llamados a poder transformar si todavía queda algo ahí que me duele, si todavía queda algo ahí que me molesta, en un nuevo crecimiento, en dejar de ser esclavo de ese pasado, ¿verdad? Dejar de ser esclavo de esas memorias, porque yo voy a lograr generar con ello un nuevo crecimiento y unas nuevas experiencias que me va a permitir a mí seguir viviendo. En esta tercera secuencia de ese proceso de resiliencia, él señala perfectamente dos tutores implícitos, ¿verdad? El primero es el que se encuentra con la hermana, él tiene, perdón, con la tía. La mamá de la hermana es la única sobreviviente de la familia de él, que se llamaba Dora. Y Dora llega a buscarlo después de la liberación, cuando él estaba en el orfanato, ¿verdad? Y de hecho él en el libro dice, o sea, yo no sé si ponerme triste, ponerme, ¿verdad?, feliz, o sea, le causó tanta conmoción, ¿verdad? Pero su tía Dora, que en ese momento era una bailarina ¿verdad?, de cabaret, ¿verdad?, a eso se dedicaba, es quien le genera en él, ¿verdad?, esa figura de confianza, esa figura de apego. Dice, por suerte aparecieron en torno mío dos tutores de resiliencia, ¿verdad?, implícitos. La relación entre la tía Dora, ¿verdad?, y Emily, que se llamaba el primer marido, me convirtió en un alumno excelente, como si mi mundo interno, o sea, íntimo, se iluminase de repente. Vean qué belleza, porque de ser una persona apática, sombría, ¿verdad?, donde, como dice él, era todo indiferente, aparece esta persona y esa luz, como en una cueva, empieza a entrar. Cuando él estaba en el liceo ya, era enrumbado, dice que se encontró también otro tutor de resiliencia implícita, que se llamaba Gilbert Osu, que era un muchacho que también era del barrio de él, ¿verdad? Con un poder adquisitivo, pues ni comparado con el de él, ¿verdad? Vivía en una casa grande, pero que compartía con él muchísimo, 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 desde los gustos, ¿verdad? Por la ciencia, hasta por el tema del latín, ¿verdad? Incluso a nivel deportivo, ¿verdad? Y incluso él se pinta a sí mismo, ¿verdad? Como un chiquillo bastante desobediente. Dice que ese Gilbert era un excelente estudiante y muy chiquillo, muy obediente, incluso hasta la hora de jugar deportes. Y entonces, que ese tutor de resiliencia implícito también le generó a él la confianza para poder conversar con él y a través de él también generar, ¿verdad? Esa relación de vínculo, ¿verdad? Donde él podría conversar, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo no recibo apoyo?
si yo me quedo solo? Este es un punto súper interesante, ¿verdad? Porque el vínculo es sanador, ¿verdad? Y eso no me voy a cansar de decirlo. El ser humano es un ser social por naturaleza, ¿verdad? No nacemos para estar solos, a pesar de que nos aislamos. Pero nosotros no nacemos para estar solos. Tan es así que quiero contarles de un experimento también que se llevó a cabo con uno de los chiquitos hace muchos años, donde se había experimentado, ¿verdad? Darle alimento, darle cobijo, darle la leche, pero no abrazarlo, pero no poderle dar afecto. Ese chiquito se enfermó, no le faltaba nada físico, o sea, nada material, pero le faltaba lo más importante, que era el afecto, que era el vínculo. Ese chiquito murió a los 3 años. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Si yo no recibo el apoyo y me quedo solo, voy a morir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un procesamiento de lo que ocurre. No hay una representación de ese trauma. No hay una narrativa. No hay una novela, no hay una película. ¿Y qué es lo que hace ese silencio? Me conduce al callejón de la depresión. Y si me conduce al callejón de la depresión, me va a llevar también al callejón de la muerte. Pero bueno, vamos a ir resumiendo porque también quiero escucharlos y porque también creo que es un espacio para que todos podamos conversar y no acaparar yo esto. Nada más quiero decirles cuáles son las características que tienen estas personas resilientes, ¿verdad? Como les dije, es multifactorial, ¿verdad? Tiene algo de genética, sí, tiene algo de genética, ¿verdad? Por supuesto. Pero no es un porcentaje alto. Yo no hago nada teniendo producciones enormes de serotonina a nivel cerebral si no he tenido un entorno sociocultural que me haya sostenido. Es decir, el entorno antes del evento psíquico del trauma y el entorno después del trauma es fundamental para que ese proceso de resiliencia se dé. La resiliencia o ese proceso de resiliencia es un recurso que puede ser aprendido, que puede ser mejorado y puede ser entrenado con tiempo y con intención durante toda la vida. Como les dije hace un rato, el doctor le preguntaron, mire, ¿hasta cuándo se podría generar un proceso de resiliencia? ¿Hasta cuándo podría ser yo candidato? Le dijeron, hasta los 120 años, ya después de eso está difícil, ¿verdad? Entonces, es algo que puede ser aprendido. ¿Cuál es el objetivo mío hoy? Es que con esto se vayan ustedes, puedan leer ese libro y generen en ustedes esos recursos. Quien tiene resiliencia no solamente va a tener más longevidad, sino que va a tener más capacidad para resolver situaciones de fracaso. ¿Qué quiere decir esto? Que son más tolerantes a las frustraciones. La vida los va a botar 1, 2, 3, 4 veces. Se limpian las rodillas, se quitan el polvo y así raspados se vuelven a parar. ¿Por qué? Porque ya lo han hecho antes. Son capaces de lidiar entonces con los retos que se presentan en el día a día. Esto es importantísimo porque ese proceso de resiliencia me enseña a mí a reconocerme y a mirarme con compasión y empatía, con autocompasión. Qué duros somos también con nosotros mismos. Y eso lo he dicho en muchas charlas. Somos duros en castigarse, duros en pretender ser perfectos en muchas cosas. Poca empatía hacia nosotros mismos. Ese proceso de resiliencia me va a generar autocompasión y me va a generar empatía. Definitivamente me va a generar un sentido de pertenencia. Yo no estoy solo en este mundo, ni soy el único que me ha pasado esto. Como yo, habemos un montón de personas en la misma situación. Si yo genero un proceso de resiliencia, voy a estar bien relacionado también con los demás, porque voy a estar más abierto a los vínculos. Voy a sentir una autonomía desde mi libertad. Voy a ser poseedor de una autoestima mucho más sana, ¿verdad? Que no va a depender de una motivación extrínseca, no va a depender de lo que los demás digan,
o de si el clima amaneció frío o amaneció caliente, o de si tengo la boda o no tengo la boda. Va a depender más de la motivación intrínseca, de ese motor, de esa fuerza de voluntad que yo tengo. Y sin duda alguna me va a generar ese sentido de propósito, de trascendencia al que todos y cada uno de nosotros estamos llamados. ¿Verdad? La resiliencia se basa en cooperación. Nadie puede ser resiliente sin el otro. Y el que cree que puede generar un proceso de resiliencia solo, pues hoy tengo que decirles que no es así. La resiliencia se genera en el vínculo. Ahí es donde está la resiliencia. Nuestro cerebro es una escultura que a pesar de los golpes que hemos recibido, podemos volver a moldearlo. Y creo que eso se los he dicho hasta la saciedad. Somos neuroplásticos. Podemos devolverle a la forma original y con un nuevo crecimiento con la ayuda del otro. Y dice el libro, es una ilusión pensar que te vas a comprender a vos mismo mediante el aislamiento. Es un pensamiento cartesiano, es una idea individualista. Nacimos para vincularlos, para estar uno a la par del otro. En la medida en que aprendamos esa vinculación es cuando vamos a poder salir adelante. Algunos consejos. Trate de configurar esa idea o esa representación que tiene usted de su pasado, como hemos hablado, con esas imágenes, con esos recuerdos, a través de una representación verbal. Si no puede hacerlo a través de la representación verbal todavía, escriba para usted. No necesita escribir en este momento para nadie más, pero escríbalo. Escribir es sanador. A través del arte hemos encontrado también que muchos procesos de resiliencia se han generado, ¿verdad? La gente puede pintar, puede tener capacidad de hacer esculturas, ¿verdad? Pregúntese, ¿cuál podría ser el siguiente paso que yo pueda dar para sentirme mejor? ¿Qué puedo aprender yo de esto? ¿Usted cree que tendría la capacidad? ¿Cómo podría ser ver la situación desde otro ángulo? Sea rebelde. Sí, la invitación es que sea rebelde. Busque su proyección y proteja su libertad interior. Recuerde que somos, pero también podríamos ser. Siempre somos posibilidad. Que nunca nadie le diga, ah, no, mire, es que esto es lo que es y ya se acabó. No, nunca se es, sino que cada momento se decide lo que es. Y el único es usted. Pida ayuda, no se quede solo. Eso es básico, no se coma ahí, no tenga en la garganta eso atragantado. Vínculo. Ante el sufrimiento no se haga un nudo en la garganta, ni piense que no puede, pues eso no ayuda a sanar heridas. Enfóquese en lo que realmente puede cambiar. Lo que no puede controlar, suelte. Métale humor, métale chiste, métale buen sentido. Esos son recursos de autodistanciamiento que tenemos maravillosos y los tenemos como seres humanos. Los otros mamíferos no lo tienen, nosotros lo tenemos. Utilícenlo. Eso me ayuda a mí a suavizar y a poder contar mi historia con un mecanismo de defensa más controlable cuando yo le meto pimienta al asunto. Y quiero terminar con esta frase. La vida es una artesanía, nunca se les olvide, que se construye alrededor de una trascendencia. Es decir, ustedes están llamados y yo estoy llamada aquí a trascender. Y a trascender a través de, como hemos dicho, mi escritura, mi representación verbal, mi servicio a los demás, ¿verdad? Ahí es donde encuentro yo mi verdadero propósito. Cuando me vinculo al otro, logro mi trascendencia. Entonces, seamos libres, ¿verdad? Con esa autonomía que nos da la vida y para adelante, ¿verdad? El proceso de resiliencia está en nosotros y de nosotros pues también depende. Pues eso sería, chicos. Muchas gracias. Voy a abrirles aquí. Vamos a ver. Voy a abrirles aquí para que podamos conversar.
Ah, eso, muy bien. Ajá. Ahí les abro. Ujú. Listo. Soy Hola, todo oídos. Hola. estoy oyendo una conferencia. A las 6, Aquí estamos para la que quiera o el que quiera conversar. Porfa, pues, aquí estoy. Vamos a ver. estás invitada. ¿Sí? Gracias. Ujú. Gracias. Muy, muy interesante. Todavía he comido ahorita. Sí me gustaría pues escucharlos, ¿verdad? Siempre, pues el objetivo de estas charlas es precisamente generar un poco de conversación, ¿verdad? Para poder compartir lo que generé ahora, ¿verdad? Es un tema de introspección, ¿sí? A veces estos espacios son para introspección, ¿verdad? El trabajo de uno es eso, ¿verdad? Em, y al remover eso nos permite salir también y generar, ¿verdad? Estos procesos, si es que hubiera necesidad, ¿verdad? Y siempre con mucho amor, ¿verdad? Creo que al final eso es lo que manda, ¿verdad? Y bueno, mi objetivo al final con estas charlas pues es eso, ¿verdad? Así que por aquí les dejo abierto el micrófono y si alguna quiere participar, nada más me levanta la manita. Yo, Sí, doña Betty. no, me parece a mí que eso es más fácil cuando es un niño que está abierto a nuevas experiencias y todo es como un juego en la vida. Y como él, según tú dices, tenía apenas 6 años o 7. Entonces es mucho más flexible que una persona ya vieja diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Ya no tiene la misma energía ni la misma flexibilidad mental para tomar nuevas decisiones y aventuras y nada de eso, ¿verdad? Entonces yo creo que en gran parte ayudó la edad de él. Sí, en gran parte ayuda, pero el proceso de resiliencia es algo a lo que estamos llamados todos, ¿verdad? En una entrevista que se le hace a él directamente, se le pregunta si hay una edad para la resiliencia y se le pregunta directamente, ¿verdad? Y su contestación es esa, hasta los 120 años de edad. Hasta hace poco se creía, ¿verdad?, que el cerebro de nosotros no seguía siendo neuroplástico, doña Betty, y se ha demostrado todo lo contrario, ¿verdad? Precisamente todas esas neuroimágenes que tenemos a través de los TACs y eso, ha demostrado que el cerebro sigue siendo plástico y que hay una producción todavía de sinapsis, ¿verdad? Entonces, ¿qué cuesta más? Sí, cuesta más. No es tan sencillo, ¿verdad? Y hay ciertos determinantes, ¿verdad?, que van a complicar un poquito más el proceso, ¿verdad? Pero si yo he tenido ese apego seguro antes de hablar, si he logrado esa capacidad de mentalización, ¿verdad? Todos esos mecanismos que él llama de defensa antes del trauma, durante el trauma, ¿verdad? Creo que el proceso de resiliencia es un proceso al que estamos llamados todos, ¿verdad? Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Principalmente creo que cuando la persona realmente a nivel somática, ¿verdad? De cuerpo o a nivel emocional o a nivel de conducta, sufre, ¿verdad? Porque sigue sufriendo, ¿verdad? Y no se ha producido, digamos, ningún tipo de trastorno, que yo diga, ya la persona, digamos, generó un trastorno de disociación de personalidad, por ejemplo. Pero si no ha sucedido, y creo que la persona todavía tiene la oportunidad, creo que es una buena ventana emocional para poderlo hacer. O sea, no es que está determinado solo para ellos, ¿verdad? Como les dije y se los puse ahí, es una zona de sombra que no muchas veces le gusta a la gente sacar, ¿verdad? Pero también es importante saber que muchos de los malestares que tenemos de tipo conductual y de tipo emocional y de tipo físico, somático, están ahí pegados, ¿verdad? Están pegados y el cuerpo lo manifiesta, ¿verdad? De alguna u otra manera. Sí, Muchas gracias. gracias. Y también me parece que hay personas adultas mayores, ya viejos, ¿verdad? Que tienen un mayor sentido de aceptación, como decir, bueno, estoy aquí, este es el barco en el que estoy,
o cojo una actitud positiva o me hundo, porque nada puedo hacer diciendo, ay, si yo pudiera hacer esto, pero ya no lo puede hacer. Entonces, aceptación me parece indispensable cuando una persona ya vieja, ¿verdad? Que no tiene mayor posibilidad de cambio, pero a lo menos sí aceptar, Y tener compasión y autocompasión. tener compasión con los demás y Y eso por ayuda. uno mismo también, ¿verdad? Un tema de Sí, autocompasión, ¿verdad? Al final es lo que yo les decía, somos muy, muy duros con nosotros mismos, ¿verdad? sí, Esa autocompasión cuesta que llega. A veces somos más compasivos con los demás que con uno mismo, ¿verdad? sí. Y yo creo que eso que usted acaba de decir es también cierto, ¿verdad? Cuando está la autocompasión, viene también la aceptación, ¿verdad? Y es parte de ese proceso, ¿verdad? Ujú. Y al lograrlo, pues también logro mayor empatía conmigo y con los demás, ¿verdad? También puedo comprender mejor, ¿verdad? Y sí, efectivamente, así es, doña Betty. Hay gente que tiene más facilidad para ese proceso de resiliencia y es por esa secuencia que vimos, ¿verdad? Es La gente empatía, ¿verdad? Que tiene. y por el tipo de apego que tuvo durante su infancia, por la capacidad de mentalización que tuvo durante su infancia. Eh, no es que me quede en el pasado, pero todo eso son, digamos, determinantes. Por eso le digo, no solamente es biológico, es también afectivo, ¿verdad? O sea, ¿qué tanta confianza tengo yo en mí mismo, ¿verdad? ¿Qué tanta autodeterminación tengo, ¿verdad? Y esa semilla, como usted bien lo dijo, se sembró desde muy pequeños, ¿verdad? En nosotros. Y Ujú. está sembrado desde muy pequeño, ¿verdad? Entonces, para cierto tipo de personas podrá ser mucho más sencillo salir adelante en un proceso de resiliencia que para otras, ¿verdad? Y se debe a eso, ¿verdad? Justamente. Sí. Ujú. Bueno, gracias, Nil. A usted, doña Betty, por el comentario. No sé si habrá alguna otra consulta o que podamos comentar o lo que quieran conversar. Me quiero detener aquí en el Nenita, tema. Sí, perdón, papi. Sí, eh, yo tengo una duda. Bueno, decime. este doctor o este señor fue el que inició no sé si es un concepto, porque es un término relativamente nuevo, lo de la resiliencia. Ujú. Eh, pero yo oigo hablar mucho de que ciertas sociedades son más resilientes, algunos países son más resilientes, o sea, lo usan en términos pues mucho más amplio. Sí, Y, y entonces eh, no es como decir yo quiero ser una persona de forma individual, quiere decir yo quiero ser pues menos gordo, yo quiero ser delgado, yo quiero ser rubio y se tiñe el pelo. No es algo como eso, sino es como yo lo entiendo, sino es algo que debe cultivarse y como decía la señora, no hay que ser resistente al cambio, sino que conocer uno, bueno, qué ventajas o qué desventajas podría tener una persona resiliente, pero no alcanzo todavía a entender lo de la sociedad resiliente. sí, Entonces, te voy a tratar de explicártelo. Él es uno de los papás de la teoría de la resiliencia. Hay otros autores como Lecomte también, europeo, ¿verdad? Que también hablan sobre el término de resiliencia. El término de resiliencia casi que se ha como deformado, ¿verdad? Porque mucha gente lo patea de un lado para el otro y como bien lo dice el doctor, creo que en la medida en que uno converse sobre esto, la gente puede ir comprendiendo mejor a qué se llama resiliencia. Te lo voy a poner en un contexto, digamos, como el de él, por ejemplo, ¿verdad? Él está en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Como te dije, el término de resiliencia tiene muchos determinantes, no solamente de tipo afectivo, es decir, cómo fue mi apego durante mi infancia, ¿verdad? Antes de yo hablar, o sea, cómo era mi relación de afecto y de seguridad en casa, sino que tiene también relación con el entorno, por eso les decía, donde yo me voy a criar, donde yo voy a crecer. El entorno donde él se cría, ¿verdad? Es una sociedad que después de que pasa la Segunda Guerra Mundial,
los pocos que sobrevivieron, mira que fue un porcentaje muy, muy reducido, decidieron callar. Fue una sociedad que cayó, ¿verdad? Él dijo, tuve 40 años de silencio, 40. Wow, qué montón. Donde yo me contaba mis relatos íntimos. Entonces, para un proceso de resiliencia, se necesita también tener o estar en una sociedad donde vos tengas la confianza y en el entorno de poder conversar de esto. Porque a veces no se da, papi. Entonces, el determinante no solamente es de tipo afectivo o biológico, digamos, hay gente que, como bien lo dice doña Betty, tiene una producción de serotonina que qué dichoso, son chorros de serotonina lo que tienen ahí. Otros no los tenemos. Pero si el determinante afectivo y el determinante sociocultural no se da, ese proceso de resiliencia puede tardar más. Te voy a poner, por ejemplo, también una sociedad, no sé, como la tica, ¿verdad? Hace muchos años, cualquier muchachita que quedaba embarazada, ¿verdad? Se le juzgaba, se le tachaba, ¿verdad? ¿Qué hacía esa persona? Callar. ¿Qué hacía la familia? Callar. ¿Verdad? Un proceso de resiliencia en ese ambiente sociocultural es mucho más complicado. Sí, A eso es lo que se refiere. ¿Verdad? sí. Eso es lo que se refiere cuando hablan de una sociedad, o una cultura que es resiliente como tal. Así es, así es. Cosa que a él tampoco le tocó, ¿verdad? Porque 40 años de silencio es muchísimo. Y de hecho él lo pone, dice, yo en alguna ocasión traté de contar mi historia, dice. Pero casi que la gente me aplaudió pensando que era como un circo lo que yo estaba contando. O sea, no podían creer lo que él había pasado. Porque la sociedad no estaba preparada todavía para recibir. ¿Vos pensarías que en una sociedad como la que está viviendo el mundo, pues en el aspecto cultural, vamos dirigiéndonos hacia personas y sociedades más resilientes, entonces? Mira, yo te voy a decir desde el punto de vista cultural, y esto es una opinión muy personal, creo que el cine es portador de resiliencia. Porque muchas veces en el cine vemos historias, ¿verdad? De gente que ha sufrido, bueno, por ejemplo, temas de violaciones, temas de abusos, temas de abandonos desde edades muy tempranas. La misma historia de Schindler's List, por ejemplo, esas películas. Entonces, de alguna manera, la persona que está al otro lado, a través de la cultura y a través del arte, que era lo que yo les decía, puede ver expresado ahí su papel. Entonces, no soy yo el que tengo que decirle a la sociedad lo que he pasado, sino que la cultura, el arte, en este caso, por ejemplo, cinematográfico, ha llevado a escenificar situaciones que se han vivido. Y eso colabora en el proceso de resiliencia mío. ¿Por qué? Porque cuando yo veo, por ejemplo, digamos, bueno, vea a esta hora esta película La Sociedad de la Nieve, que no sé si ya la vieron o no la vieron, que está verdaderamente buena, que fue todo lo que ellos pasaron, digamos, a raíz del accidente que hubo, los que lograron sobrevivir, los que no lograron sobrevivir, lo que tuvieron que hacer para sobrevivir, ¿verdad? Ahí hay un trauma, ¿verdad? Que de alguna manera los 16 que sobrevivieron logran su resiliencia, vean qué lindo que se ve ahí, a través del arte. Esos actores lo han llevado al cine, pero además de ellos, los 16 que sobrevivieron, logran trascender. ¿Cómo? Dando su testimonio de vida a diferentes personas. Entonces, ahí es donde se ve, por ejemplo, el factor sociocultural, que yo le digo que es determinante en un proceso de resiliencia, en ese trauma. Entonces, si vos me preguntás a mí, mi opinión es que sí, creo que vamos enrumbados a sociedades más resilientes, ¿sí? Donde somos más abiertos a escenificar y a que las personas logren esa trascendencia. Por eso esa última frase a mí me encantó. En realidad somos nosotros los artesanos de nuestras vidas. Somos nosotros, somos los que moldeamos. Y da igual si yo tengo 70, 80, 60, 30 años, que no sabemos. Lo que tenemos es oro en la mano, es el tiempo que se nos ha dado. Y ese tiempo es el que es llamado para esa trascendencia.
¿verdad? Gracias. Entonces, ahí queda como la opinión mía, ¿verdad? Pero es más o menos para que vos te ubiques. Sí. No sé si, ajá, perdón. No sé quién habló. Sí, doña Sandra, diga. Bueno, a mí me impactó mucho y también muchas gracias, Nina, porque yo no tenía una idea clara de lo que era la resiliencia. Ujú. Tenía la idea, ok, el que se amolda, el que sale adelante, pero no, es más que eso. Mucho más. Es mucho más. Y nosotros, yo, bueno, puedo decir por mí, venimos de una sociedad en donde era totalmente todo reprimido. Ujú, ujú. Yo viví en una sociedad totalmente reprimida, en todo nivel. El montón de cosas de las cuales no se podía hablar, no se podía decir. ¿Verdad? Desde niños me llamó mucho la atención que el autor con 6 años o 7, que lo dejó la madre y sintió que era para defenderlo y no para abandonarlo. Yo hubiera pensado, me están abandonando, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿qué comunicación hubo antes para que ese niño sintiera que lo estaban ayudando? Y la palabra es importante, como dice aquí, ¿verdad? El poder expresar lo que uno tiene, el poder perdonarse uno sus defectos. Y yo sí siento, porque yo veo a los jóvenes que hablan con más naturalidad y más frescura y más sobre temas que nosotros no había forma de hablar. Entonces yo sí siento que la palabra, y ahora eso está más abierto, también nuestra aceptación a muchas cosas diferentes y las mismas personas que son diferentes aceptarse y está bien y poder hablarlo, cosa que antes era tabú. Entonces yo sí creo, como dijiste Nina, que vamos en una dirección de la resiliencia y además pues es una palabra y un concepto nuevo, porque yo esto lo oí hace un pocos años, pero no con la profundidad que lo has expresado. Tan linda, doña Sandra, muchas Gracias. gracias. Y sí, perfectamente pudo comprender ese proceso, ¿verdad? Es un proceso complejo, ¿verdad? No es tan fácil decir, es que es una persona resiliente. No, no, es un proceso complejísimo, como dice usted, porque está esa parte afectiva, ¿verdad? Y la parte del entorno sociocultural, ¿verdad? Y la biológica es la de menos, ¿verdad? Sí, podemos tener una genética, pero es la de menos. Es todo, ¿verdad? Es un todo. Eso que usted mencionaba es súper interesante. Como dice usted, cualquier otro hubiera dicho de ahí, me abandonó, ¿verdad? Me tiró. Él dice que recuerda que tiene imágenes de que tiene 2 años de edad hasta los 6. Imagínense, ahí lo muestra en el libro. Dice que su mamá era una señora que le hacía cosquillas y que siempre se esperaba, la había visto haciéndole cosquillas y se recordaba también de cuando su mamá tenía una paciencia porque él era súper torpe para amarrarse los zapatos, ¿verdad? Y él también lo recuerda, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esas representaciones mentales, porque ojo que cuando yo hablo de memoria, no hablo del retorno al pasado, ¿verdad? Son esas representaciones de mi pasado que yo genero con las imágenes y palabras que yo recuerdo. Es esa capacidad de mentalización, o sea, porque si el cerebro no tuviera esa capacidad, no podríamos continuar. Recuerde que la evolución está llamada a que sigamos sobreviviendo, ¿verdad? Que sigamos viviendo, ¿verdad? Y entonces, eso que usted dice, ¿verdad? Él lo pone también en el libro, dice, y yo recuerdo, ¿verdad? Entonces, ese afecto, ese apego seguro, se ve ahí, se ven los pincelados, ¿verdad? Gracias a Dios ya él podía hablar, ¿verdad? Podía gesticular y podía también representar lo que había sentido, ¿verdad? Entonces, eso está presente, ¿verdad? Y si uno mismo cierra los ojos, ¿verdad? Y tiene esas representaciones, pues también uno las puede encontrar, ¿verdad? Y si no en la mamá, pues en aquella época, ¿quién fue su cuidador? ¿Verdad? Y algo que quiero rescatar también del libro es esos tutores implícitos de la resiliencia, que para mí fue súper revelador también. No necesariamente tiene que ser que esa resiliencia se tenga que dar ahí en un proceso terapéutico, ¿verdad? Y con un psicólogo.
es con aquella persona que me genere confianza, ¿verdad? Puedo tener una amiga de años o puedo tener mi hermana. Es con la persona que yo sienta ese vínculo de confianza y diga, aquí puedo ser yo, ¿verdad? Y cuando eso se abre como una flor, ¿verdad? Lo que viene son el montón de frutos, ¿verdad? Después, porque es donde está esa trascendencia, ¿verdad? Es donde está ese nuevo crecimiento, ¿verdad? Es donde estamos llamados, ¿verdad? Y en algunas ocasiones, pues no se podrá, pero como bien decía ahora papi, ese entorno sociocultural a través del arte también, ¿verdad? Nos va a invitar. A veces la palabra tampoco es sencilla de decir, ¿verdad? Entonces, por eso yo les decía, escribir es terapéutico, pero no escribir para los demás, es escribir para mí misma, ¿verdad? Puedo tener un cuaderno donde yo escribo para mí misma y ese cuaderno puede estar en mi mesa de noche. Eso es sanador, ¿verdad? Es Lilita, totalmente sanador. Sí, papi. Lilita, ahora me queda mucho más claro lo que acabas de decir de la famosa frase del famoso escritor García Márquez, Ah, sí, de que sí. la vida no es la que uno vivió, Es la que uno sino recuerda la que uno recuerda que vivió. Y además, cómo la recuerda para transmitírselas y escribirla. ¿Sí? para contarla. Así es. Esa es la razón, exactamente esa es la razón. Bueno, Gabriel García Márquez también, un personaje resiliente. El 60% de la población hemos tenido que pasar entre 2, 3 y más eventos, ¿verdad? Pero lo bonito de todo esto es la gran oportunidad que tenemos, ¿verdad? De poder dejar, ¿verdad? Esa trascendencia en este mundo, ¿verdad? Y al final eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Así que sin miedo y con el mayor amor, ¿verdad? Porque el amor es irreemplazable, ¿verdad? Y es lo que nos va al final a mover. Así que espero les haya servido, ¿verdad? Les haya gustado. Sé que es un tema profundo, sí, es un tema muy profundo. A mí me encantan los temas poco complicados, pero creo que siempre es importante, ¿verdad? Siempre es importante y es importante también para autoconocernos, ¿verdad? Eso creo que también nos permite pues entender, también entender muchas cosas, ¿verdad? Que a veces pues uno dice, ¿por qué? ¿Verdad? Y sí han, gracias a Dios, la ciencia, ¿verdad? Y a estos neuropsiquiatras y neurocientíficos han podido mover y nos va aportando pues grandes cosas en nuestro día a día. Así que agradecerles enormemente, más bien siempre por este rato. Un gusto, doña Irma, de verla. Bueno, mil gracias. A ustedes y Entonces, siempre quedo a disposición si hay alguna duda, ¿verdad? El libro ahorita se los paso, les paso la foto.